La brisa marina golpeaba mi rostro mientras observaba cómo el guardia de seguridad extendía su brazo frente a mí, bloqueando mi paso hacia la pasarela del yate más lujoso del puerto. Lo siento, señora, pero este evento es exclusivo para socios del club náutico, dijo con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Detrás de él podía ver a mi esposo Hugo riéndose con esa mujer, la misma que había estado coqueteando con él durante meses, mientras todos los invitados me miraban como si fuera una intrusa, una don nadie que había intentado colarse en su mundo de privilegios. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta es mi historia. Y créeme cuando te digo que lo que pasó después de ese momento cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Susana, tengo 43 años y durante los últimos 15 años había construido mi vida alrededor de un matrimonio que creí sólido como una roca. Pero permíteme retroceder un año atrás, cuando mi vida era completamente diferente, cuando aún confiaba ciegamente en las personas que me rodeaban y cuando mi mayor preocupación era asegurarme de que mi familia estuviera feliz y unida. Todo comenzó cuando mi tía Esperanza, una mujer extraordinaria que había hecho fortuna en el negocio inmobiliario costero, me llamó a su despacho hace aproximadamente 18 meses. Recuerdo perfectamente ese día de marzo porque era mi cumpleaños número 42 y pensé que solo quería felicitarme como cada año. Mi tía nunca había tenido hijos propios y siempre me había tratado como a la hija que nunca tuvo. Nos reuníamos cada semana para tomar café y ella me contaba historias fascinantes sobre cómo había construido su imperio desde cero, comprando terrenos costeros cuando nadie apostaba por esa zona. Susana, mi niña, me dijo ese día mientras servía té en esas tazas de porcelana china que tanto le gustaban. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Su voz tenía un tono serio que no le había escuchado antes. Estoy envejeciendo, y aunque me siento fuerte, sé que debo poner mis asuntos en orden. Me mostró entonces una carpeta gruesa llena de documentos legales. Quiero transferirte la propiedad del muelle principal del puerto deportivo. Es mi legado más valioso y quiero que sea tuyo. Me quedé completamente paralizada. El muelle del que hablaba no era cualquier muelle. Era una infraestructura que se extendía por casi medio kilómetro en la zona más exclusiva de la costa, con capacidad para más de 50 embarcaciones de lujo, restaurantes, tiendas boutique y el famoso club náutico donde la élite de la ciudad se reunía. Tía, no puedo aceptar algo así, le dije con lágrimas en los ojos. Es demasiado, es tu vida entera. Pero ella tomó mis manos entre las suyas, esas manos arrugadas que habían trabajado tanto, y me miró con una determinación que no admitía réplica. Precisamente por eso debe ser tuyo, respondió con firmeza. He visto cómo cuidas de tu familia, cómo te sacrificas, cómo pones a todos por delante de ti misma. Pero también he visto cosas que me preocupan, Susana. He visto cómo Hugo te trata a veces, como si fueras invisible. He escuchado los comentarios de tu suegra Matilde sobre ti, como si no fueras suficiente para su precioso hijo. Sus palabras me dolieron porque eran verdad, aunque yo había tratado de ignorar esas señales durante años. Este muelle te dará independencia, te dará poder, te dará la libertad de tomar tus propias decisiones sin depender de nadie. Durante las siguientes semanas completamos toda la transferencia de propiedad. Mi tía insistió en que mantuviéramos todo en el más absoluto secreto. No le digas nada a Hugo ni a nadie de su familia, me advirtió con seriedad. Quiero que esto sea solo tuyo, algo que nadie pueda quitarte o manipular. Firmamos todos los documentos ante notario y de repente me convertí en la propietaria del 85% del muelle y por extensión en la accionista mayoritaria del club náutico exclusivo que operaba en esas instalaciones. El otro 15% estaba distribuido entre pequeños inversores que apenas tenían voz en las decisiones importantes. Mi tía me explicó detalladamente cómo funcionaba el negocio. Los contratos de arrendamiento de los espacios para yachts generaban ingresos mensuales sustanciales. El club náutico pagaba una renta considerable por el uso de las instalaciones.
Los restaurantes y tiendas boutique también contribuían con sus pagos. Mira estos números, me decía mientras revisábamos los estados financieros. Este negocio genera aproximadamente $450,000 anuales en ingresos netos después de todos los gastos de mantenimiento y operación. Es tu seguridad financiera, Susana. Es tu libertad. Pero yo, en mi ingenuidad, en mi deseo de mantener la paz familiar, decidí no decirle nada a Hugo. No porque mi tía me lo hubiera pedido, sino porque pensé que él se sentiría incómodo, que su orgullo masculino se vería herido si descubría que yo tenía más recursos que él. Hugo trabajaba como gerente regional en una empresa de logística, ganaba bien, pero nada comparado con lo que ahora era mi patrimonio. Además, nuestra relación había estado pasando por un momento delicado. Él trabajaba hasta tarde casi todos los días. Llegaba a casa cansado, distante, y cuando le preguntaba qué le pasaba, solo me decía que estaba estresado por el trabajo. Yo seguía con mi vida normal. Trabajaba medio tiempo como coordinadora de eventos en un hotel boutique de la ciudad, un trabajo que me apasionaba, porque me permitía ser creativa y conocer gente interesante. Ganaba un salario modesto que usaba para mis gastos personales y para ayudar a mi madre, que vivía sola en un apartamento que yo le había ayudado a conseguir. En casa, seguía siendo la esposa atenta, la que preparaba las comidas favoritas de Hugo, la que planchaba sus camisas perfectamente, la que organizaba las reuniones familiares y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. La relación con mi suegra Matilde siempre había sido complicada. Desde el día en que Hugo me presentó como su novia, hace más de 15 años, ella dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Hugo podría haber elegido a alguien de mejor familia. Le escuché decir una vez a una de sus amigas durante una reunión familiar, pensando que yo no la oía. Pero bueno, supongo que al menos es bonita y parece dócil. Esas palabras se clavaron en mi corazón como agujas, pero yo sonreí. Tragué mi orgullo y seguí adelante, pensando que con el tiempo ella aprendería a valorarme. Durante años, me esforcé por ganarme su aprobación. Cocinaba sus platillos favoritos cuando venía de visita, recordaba su cumpleaños y el Día de las Madres con regalos cuidadosamente seleccionados. La escuchaba pacientemente cuando se quejaba de sus achaques y sus vecinos problemáticos, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Siempre había una crítica velada. Un comentario sobre cómo otras nueras hacían las cosas mejor. Una comparación con la esposa del hermano de Hugo que, según Matilde, era más refinada y de mejor cuna. El hermano de Hugo, Armando, era 3 años mayor y trabajaba como vicepresidente en una firma de inversiones. Su esposa, Luz María, provenía de una familia adinerada de la ciudad. Y Matilde nunca perdía oportunidad de recordarme lo afortunado que era Armando de haber encontrado a alguien de su nivel. Luz María era elegante, siempre vestía ropa de diseñador y tenía esa manera de hablar pausada y refinada que hacía que yo me sintiera como una campesina a su lado. Aunque yo sabía que mi educación y mi inteligencia no tenían nada que envidiarle. Las reuniones familiares se habían convertido en un campo minado emocional. Cada domingo nos reuníamos en casa de Matilde para el almuerzo familiar. Era una tradición que Hugo consideraba sagrada, y yo nunca me atrevía a sugerir que tal vez podríamos saltarnos alguna semana. Durante esos almuerzos, yo me sentaba en silencio la mayor parte del tiempo, escuchando cómo Matilde, Armando y Luz María hablaban sobre inversiones, propiedades, viajes a Europa y membresías en clubes exclusivos. Hugo participaba activamente en esas conversaciones y yo notaba cómo sus ojos brillaban cuando hablaban de ese mundo de lujos y privilegios. Hace aproximadamente 6 meses, Armando anunció durante uno de esos almuerzos dominicales que había comprado una membresía en el Club Náutico del Puerto. Es el club más exclusivo de la costa, dijo con orgullo mientras cortaba su carne. Solo aceptan a un número limitado de socios y la lista de espera es de años. Pero gracias a mis contactos en el mundo de las inversiones, logré conseguir una membresía de nivel platino. Matilde aplaudió
emocionada, como si su hijo hubiera ganado un premio Nobel, y Luz María sonrió con esa sonrisa perfecta que siempre me hacía sentir inferior. Hugo, deberías considerar solicitar una membresía también, sugirió Armando mientras le servía más vino. Aunque claro, las membresías platino son bastante costosas, pero tienen membresías de nivel básico que son más accesibles. No incluyen acceso al Yate Club ni a los eventos exclusivos, pero al menos podrías usar las instalaciones del restaurante. El tono condescendiente en su voz era inconfundible. Estaba dejando claro que Hugo, su hermano menor, no estaba a su nivel económico. Vi cómo el rostro de Hugo se tensaba, cómo sus mandíbulas se apretaban con esa frustración contenida que yo había aprendido a reconocer. Estoy considerando mis opciones, respondió tratando de sonar casual. Pero yo conocía ese tono. Era el tono de alguien que se sentía humillado pero trataba de mantener su dignidad. En ese momento sentí una punzada de dolor por él, por nosotros, por la dinámica tóxica de esa familia que constantemente establecía jerarquías basadas en el dinero y el estatus social. Esa noche, cuando regresamos a casa, Hugo estuvo particularmente callado. Se sirvió un whisky y se sentó en el balcón, mirando hacia el mar a lo lejos. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. ¿Estás bien?, le pregunté con genuina preocupación. Él se encogió de hombros, apartándose ligeramente de mi toque. Estoy bien, Susana, solo cansado. Pero yo sabía que no era cansancio. Era frustración, era el peso de sentirse constantemente comparado con su hermano y encontrarse siempre en el segundo lugar. En los meses siguientes noté cambios en Hugo. Empezó a trabajar aún más horas, llegaba a casa cada vez más tarde, y cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran cada vez más vagas y cortantes. Fue un día normal, Susana. No necesito un interrogatorio cada vez que llego a casa, me dijo una noche con una dureza que me sorprendió. Yo solo había preguntado cómo le había ido en su reunión con clientes importantes, algo que antes compartíamos naturalmente. También noté que había empezado a prestar más atención a su apariencia. Compró ropa nueva, más cara y elegante. Se inscribió en un gimnasio exclusivo del centro de la ciudad. Empezó a usar un perfume diferente, más sofisticado. Cuando le comenté lo bien que se veía, esperando que ese cumplido reavivara algo de la conexión que sentía que estábamos perdiendo, él apenas sonrió y dijo: «Necesito proyectar una mejor imagen profesional. Es importante en mi posición». Pero había algo en sus ojos, una distancia que no había estado ahí antes, que me hacía sentir como si estuviera hablando con un extraño. Fue durante esta época que conocí a Janet, quien trabajaba como la nueva gerente de eventos del hotel donde yo coordinaba actividades. Janet era una mujer de 35 años, divorciada, con una personalidad magnética y una ambición que se notaba desde el primer momento. Era hermosa, de eso no había duda, con ese tipo de belleza pulida y sofisticada que viene de tratamientos caros y una rutina de ejercicio rigurosa. Vestía impecablemente, siempre con tacones altos que hacían que sus piernas parecieran interminables, y tenía una manera de hablar que mezclaba profesionalismo con un coqueteo sutil que ponía a todos los hombres a su alrededor bajo su hechizo. Al principio, Janet y yo teníamos una relación cordial y profesional. Trabajábamos bien juntas, organizando eventos corporativos y sociales en el hotel. Ella era eficiente y tenía excelentes contactos en la industria. Pero empecé a notar cosas extrañas. En varias ocasiones, cuando mencionaba casualmente algo sobre mi vida personal, sobre Hugo o sobre nuestros planes de fin de semana, ella hacía preguntas muy específicas. «¿Tu esposo trabaja en logística? ¿En qué empresa exactamente?», preguntó una vez con un interés que parecía excesivo para una conversación casual de oficina. Un día, hace aproximadamente 4 meses, estábamos organizando un evento corporativo importante en el hotel. Era una cena de gala para ejecutivos de varias empresas de la región. Mientras revisábamos la lista de invitados, vi el nombre de la empresa de Hugo en la lista. «Oh, mi esposo trabaja para esta empresa», comenté con una sonrisa. «Qué pequeño es el mundo». Janet levantó la vista de su tablet y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo.
¿En serio? Qué interesante, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tal vez lo vea esa noche entonces. La noche del evento llegué temprano para supervisar los últimos detalles. Todo tenía que ser perfecto. Los arreglos florales, la iluminación, la disposición de las mesas, el menú. Estaba tan concentrada en mi trabajo que casi no noté cuando Hugo llegó con un grupo de colegas de su empresa. Cuando finalmente lo vi, me acerqué para saludarlo, esperando tal vez un beso en la mejilla, o al menos una sonrisa de reconocimiento. Pero él pareció casi molesto de verme ahí. Susana, estoy aquí en calidad profesional, me dijo en voz baja, mirando alrededor como si le avergonzara que sus colegas supieran que su esposa trabajaba organizando el evento. Por favor, no hagas una escena. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Una escena? ¿Por saludar a mi propio esposo? Me alejé sintiéndome humillada y confundida, y fue entonces cuando vi a Janet acercarse a Hugo con 2 copas de champán, la manera en que ella le sonrió, cómo inclinó ligeramente su cabeza mientras le hablaba, cómo tocó su brazo casualmente mientras reía de algo que él había dicho. Todo eso me hizo sentir un nudo en el estómago. Y lo peor fue ver cómo Hugo respondía. Su lenguaje corporal estaba completamente abierto hacia ella. Sonreía de una manera que hacía meses que no le veía sonreír conmigo, y sus ojos brillaban con un interés que me resultaba dolorosamente familiar, porque así me había mirado a mí cuando nos conocimos hace tantos años. Durante el resto de esa noche, los observé discretamente mientras cumplía con mis obligaciones profesionales. Janet se las arregló para estar cerca de Hugo durante toda la velada. Los vi conversando en el balcón, riéndose juntos, y en un momento, cuando pensaron que nadie los veía, vi cómo ella ponía su mano en su pecho mientras le susurraba algo al oído. Hugo no se apartó. De hecho, se inclinó más cerca de ella. Esa imagen quedó grabada en mi mente como una fotografía dolorosa que no podía borrar. Cuando llegamos a casa esa noche, confronté a Hugo. Vi cómo hablabas con Janet esta noche. Le dije tratando de mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Parecían muy cercanos. Él me miró con una mezcla de irritación y algo que parecía culpa. Es mi colega Susana. Estábamos hablando de negocios. Ahora resulta que no puedo hablar con una compañera de trabajo sin que me hagas un drama. Su tono defensivo solo confirmó mis sospechas. No estoy haciendo un drama, respondí tratando de no llorar. Solo estoy diciendo lo que vi, la manera en que ella te tocaba, la manera en que tú le sonreías. Pero él me interrumpió con brusquedad. Estás viendo cosas donde no las hay porque estás insegura. Tal vez si pusieras más esfuerzo en ti misma, en tu apariencia, no estarías tan paranoica. Sus palabras fueron como veneno inyectado directamente en mis inseguridades más profundas. Después de esa noche, las cosas entre nosotros se deterioraron aún más. Hugo pasaba incluso menos tiempo en casa. Cuando estaba ahí, estaba constantemente en su teléfono, sonriendo ante la pantalla, escribiendo mensajes que protegía celosamente. Una noche, mientras dormía, su teléfono vibró en la mesita de noche. No pude evitarlo. Lo tomé y vi un mensaje de Janet. Fue maravilloso verte hoy. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación cuando nos vemos de nuevo. Mi corazón se detuvo. Quería despertar a Hugo, confrontarlo, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Una voz dentro de mí me dijo que esperara, que observara, que necesitaba saber toda la verdad antes de actuar. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective de mi propia vida. Empecé a notar patrones. Hugo decía que tenía reuniones de trabajo tardías, pero cuando llamaba a su oficina con alguna excusa, me decían que él había salido temprano. Encontré recibos de restaurantes caros en los bolsillos de sus trajes, lugares donde nosotros nunca habíamos ido. Había cargos en nuestra tarjeta de crédito compartida de tiendas de joyería, pero yo nunca había recibido ningún regalo. Cada descubrimiento era como un pequeño corte en mi corazón
pero seguí guardando silencio, acumulando evidencia de una traición que ya no podía negar. ¿Has tenido una situación así en tu vida? Ese momento en que sabes la verdad, pero tienes miedo de confrontarla porque hacerlo significa que tu vida va a cambiar para siempre. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar, porque necesito que sepas que no estás sola si estás pasando por esto. Fue entonces cuando Armando anunció que el Club Náutico estaba organizando su gala anual de fin de año, un evento exclusivo solo para socios y sus invitados. Matilde estaba emocionadísima. Va a ser el evento del año, decía durante nuestro almuerzo dominical. Habrá más de 200 invitados, todos de la alta sociedad. El gobernador estará ahí, varios empresarios importantes, y dicen que incluso vendrá un actor famoso que tiene su yate anclado en el puerto. Luz María asentía con entusiasmo. Ya tengo mi vestido. Es un diseño exclusivo de un diseñador de la capital. Costó una fortuna, pero para una ocasión así, vale la pena. Hugo estaba inusualmente callado durante esa conversación. Yo podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba su tenedor con demasiada fuerza. Finalmente, Armando se dirigió a él directamente. Hugo, hermano, lamento que no puedas asistir, es solo para socios. Ya sabes, las reglas del club son muy estrictas al respecto. Había algo en su tono, una satisfacción apenas oculta que me hizo hervir la sangre. Matilde suspiró dramáticamente. Es una lástima que Hugo no haya podido conseguir una membresía, pero bueno, supongo que no todos podemos estar en el mismo nivel. Me miró entonces con una expresión que claramente decía que ella me culpaba a mí por la situación financiera de su hijo. Lo que pasó después me dejó completamente destrozada. Hugo, en lugar de defender nuestra dignidad, en lugar de decir que no le importaba ese evento pretencioso, se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Tal vez si Susana trabajara en algo más productivo que organizar fiestas de cumpleaños en hoteles de segunda categoría, podríamos permitirnos cosas como membresías en clubes exclusivos, dijo con un tono frío que me congeló por dentro. Armando y Luz María intercambiaron miradas incómodas, pero Matilde asintió con aprobación. Es verdad, Susana. Una esposa debe apoyar las ambiciones de su marido. Deberías considerar buscar un trabajo mejor remunerado, o tal vez simplemente enfocarte en ser una mejor ama de casa y dejar que Hugo se concentre en su carrera. Me quedé ahí sentada, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a darles esa satisfacción. En ese momento algo dentro de mí se quebró, pero también algo se endureció. Pensé en mi tía Esperanza, en todo lo que ella me había enseñado sobre la fortaleza, sobre no dejar que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Pensé en los documentos que tenía guardados en mi caja de seguridad, los documentos que me convertían en la dueña del muelle donde ese club náutico tan exclusivo operaba, donde los yates de toda esa gente pretenciosa estaban anclados bajo mi permiso. Esa noche, cuando llegamos a casa, Hugo ni siquiera me dirigió la palabra. Se fue directo a la ducha y luego se acostó dándome la espalda. Yo me quedé despierta durante horas, mirando al techo, sintiendo cómo mi matrimonio se desmoronaba a mi alrededor. Pero también sentí algo más, una determinación fría y calculada. Si Hugo y su familia querían jugar este juego de poder y estatus social, si querían humillarme y hacerme sentir inferior, entonces era hora de que supieran quién era realmente Susana. A la mañana siguiente llamé a mi tía Esperanza. «Tía, necesito tu consejo», le dije mientras tomábamos café en su elegante estudio con vista al mar. Le conté todo. La infidelidad de Hugo con Janet, las humillaciones constantes de su familia, el evento exclusivo del club náutico, al que yo supuestamente no era suficientemente buena para asistir. Mi tía escuchó en silencio, sus ojos sabios observándome con una mezcla de compasión y algo que parecía orgullo. «Susana, mi niña», dijo finalmente tomando mis manos entre las suyas. «Durante años te he visto sacrificarte por esa familia, tratando de ganar su aprobación, haciéndote pequeña para que ellos se sintieran grandes.
Pero ahora es el momento de que recuerdes quién eres realmente. Eres la dueña de ese muelle. Eres la persona que tiene el poder de decidir quién puede y quién no puede estar ahí. Es hora de que uses ese poder, no por venganza, sino por justicia, por respeto propio, por dignidad. Me explicó entonces algunos detalles legales que yo no conocía completamente. Como propietaria mayoritaria del muelle, yo tenía el derecho de asistir a cualquier evento que se realizara en las instalaciones del club náutico. De hecho, técnicamente, el club náutico operaba bajo mi permiso y pagaba una renta sustancial por el uso del espacio. El contrato establece claramente que la propietaria del muelle tiene acceso ilimitado a todas las áreas y eventos. Me explicó mostrándome las cláusulas específicas. Ellos no pueden prohibirte la entrada. De hecho, deberían estar rogándote que asistas. Durante las siguientes 2 semanas, me preparé meticulosamente para ese evento. No solo mentalmente, sino también físicamente. Fui a la mejor boutique de la ciudad y compré un vestido que era una obra de arte. Un diseño color azul medianoche con detalles en plateado que brillaban sutilmente bajo la luz, con un corte elegante que acentuaba mi figura sin ser vulgar. Me hice un tratamiento completo en el salón de belleza más exclusivo. Cabello, maquillaje, manicura, todo. Cuando me vi en el espejo el día del evento, casi no me reconocí. Me veía poderosa, elegante, como la dueña de un imperio que técnicamente era. También me aseguré de tener todos notes in order, mis documentos en orden. Imprimí copias del título de propiedad del muelle, del contrato con el club náutico, de los estados financieros que mostraban mi participación mayoritaria. Los guardé en un sobre elegante que llevé conmigo. No sabía exactamente cómo iba a usar esa información, pero quería estar preparada para cualquier escenario. La tarde del evento, Hugo se arregló en silencio. Se puso su mejor traje, se peinó cuidadosamente, se roció con ese perfume caro que había comprado recientemente. Cuando salía por la puerta le pregunté, ¿a qué hora volverás? Él ni siquiera se volvió a mirarme. Tarde. Es un evento importante y probablemente me quede hasta el final. No me esperes despierta. Y así, sin un beso de despedida, sin siquiera una mirada, salió de nuestra casa dejándome ahí parada en la sala, sintiéndome como un mueble más del decorado. Esperé 30 minutos después de que él se fuera. Luego, me arreglé cuidadosamente. Me puse ese vestido espectacular. Me calcé los tacones más altos que tenía. Tomé mi cartera de mano donde había guardado los documentos y llamé a un taxi de lujo. Le di la dirección del club náutico del puerto y durante todo el trayecto mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y anticipación. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada principal del club náutico, pude ver la pasarela iluminada con luces elegantes que conducía hacia el yate más grande del puerto, donde se estaba llevando a cabo la gala. Había música en vivo. Podía escuchar el murmullo de conversaciones animadas, risas, el tintineo de copas de champán. Todo el lugar irradiaba opulencia y exclusividad. Había guardias de seguridad en la entrada, verificando las invitaciones de cada persona que pasaba. Respiré profundamente. Cuadré mis hombros y caminé hacia la entrada con toda la confianza que pude reunir. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con un traje negro y un auricular, me detuvo antes de que pudiera llegar a la pasarela. «Buenas noches, señora. ¿Puedo ver su invitación?», preguntó con cortesía profesional. «No tengo una invitación formal», respondí con calma, «pero soy propietaria del muelle y tengo derecho de acceso según el contrato con el club náutico». El guardia me miró con escepticismo apenas disimulado. Claramente no me creía. «Lo siento, señora, pero este evento es exclusivo para socios del club náutico. Sin una invitación o membresía válida no puedo permitirle el acceso». Su tono se había vuelto más firme, más condescendiente. Detrás de él empecé a notar que algunas personas se habían dado cuenta de la situación y nos estaban observando con curiosidad. Como le dije, insistí manteniendo mi voz firme pero educada. «Soy la propietaria del muelle. Tengo documentos que lo prueban.
Saqué el sobre de mi cartera y traté de beat to the note, mostrárselo, pero él ni siquiera lo miró. Señora, muchas personas intentan colarse en eventos exclusivos con todo tipo de excusas. Por favor, retírese antes de que tenga que llamar a seguridad adicional. Su voz había subido de volumen y ahora más personas se habían girado para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuché una voz familiar que me heló la sangre. «Susana, ¿qué diablos estás haciendo aquí?» Era Hugo, que había salido del yate al escuchar la conmoción, y junto a él, tomada de su brazo con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas, estaba Janet. Ella llevaba un vestido rojo escarlata que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y una sonrisa triunfante en su rostro que me hizo entender inmediatamente que esto no era una coincidencia, que ella había planeado esto, que quería que yo supiera que me había quitado a mi esposo. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Hugo, yo vine porque tengo derecho a estar aquí. Logré decir aunque mi voz temblaba ligeramente. Pero él me miró con una mezcla de vergüenza y furia que nunca había visto en sus ojos. ¿Derecho? Susana, este evento es para socios. Tú no eres socia. Estás haciendo el ridículo. Janet se acercó más a él, apretando su brazo posesivamente. Pobrecita, dijo con una voz dulce que goteaba veneno. Debe ser difícil para ella aceptar que hay lugares donde simplemente no pertenece. Para entonces ya se había formado un pequeño grupo de curiosos. Vi a Armando y Luz María acercándose, atraídos por el escándalo. Matilde estaba justo detrás de ellos, y cuando me vio, su expresión fue de horror mezclado con satisfacción. «Susana, por el amor de Dios», exclamó Matilde con voz escandalizada. «¿Qué estás haciendo aquí? Esto es vergonzoso. Estás avergonzando a Hugo frente a toda esta gente importante». Armando se acercó con esa expresión de superioridad que tanto había llegado a detestar. «Susana, creo que hay un malentendido. Este evento es solo para socios del club. Hugo está aquí como mi invitado. Pero tú, bueno, tú no tienes invitación ni membresía. Deberías irte antes de que esto se convierta en algo más embarazoso». Luz María asintió, mirándome con una mezcla de lástima y desdén. «Realmente, Susana, esto es patético. Seguir a tu esposo a un evento al que no fuiste invitada, eso es comportamiento de acosadora». Sus palabras, cada una de ellas, se clavaban en mí como cuchillos. Podía sentir las miradas de todos los presentes. Podía escuchar los murmullos, las risitas ahogadas. Me estaban humillando públicamente, y lo peor era que Hugo no hacía nada para defenderme. De hecho, él parecía más preocupado por su propia reputación que por mi dignidad. «Susana, por favor vete», me dijo en voz baja pero firme. «Ya hiciste suficiente escena. ¿Hablaremos de esto en casa?» Pero entonces vi algo que hizo que toda mi tristeza se transformara en una rabia fría y calculada. Vi cómo Janet se inclinaba hacia Hugo y le susurraba algo al oído, y luego cómo él le sonreía y le pasaba el brazo por la cintura. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para cualquier observador casual, pero para mí fue la confirmación definitiva de que mi matrimonio había terminado, de que él había elegido a esa mujer sobre mí, de que todas mis sospechas eran ciertas. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu. Fue la última cadena que me ataba a la necesidad de su aprobación, a la necesidad de ser aceptada por su familia, a la necesidad de hacerme pequeña para que ellos se sintieran grandes. Recordé las palabras de mi tía. Es hora de que uses ese poder, no por venganza, sino por justicia, por respeto propio, por dignidad. Respiré profundamente y me erguí completamente, cuadrando mis hombros. Tienen razón en una cosa, dije con una voz clara y firme que hizo que todos se callaran y me prestaran atención. Yo no soy socia del club náutico. Hice una pausa deliberada, saboreando el momento. Soy algo mucho más importante que eso.
Saqué los documentos de mi sobre y los sostuve en alto para que todos pudieran verlos. Soy la propietaria del muelle completo donde este club náutico opera. Soy la dueña del 85% de esta infraestructura. Técnicamente todos ustedes están aquí porque yo lo permito. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Vi cómo el rostro de Hugo palidecía, cómo la expresión triunfante de Janet se convertía en shock, cómo Armando y Luz María se miraban entre sí con incredulidad, cómo Matilde abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua sin poder articular palabra. El guardia de seguridad, que había sido tan condescendiente momentos antes, ahora me miraba con una mezcla de confusión y pánico. Señora, yo no sabía, nadie me informó. Pero yo levanté mi mano para silenciarlo. No es su culpa. Ustedes solo estaban haciendo su trabajo basándose en la información que tenían. Pero ahora que la situación está clara, me gustaría hablar con el gerente del club náutico inmediatamente. Fue entonces cuando un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con un smoking impecable, se abrió paso entre la multitud. Era el señor Rodrigo Méndez, el gerente general del club náutico. Yo lo conocía de las reuniones trimestrales que mi tía había tenido con él antes de transferirme la propiedad, aunque él nunca había sabido que yo era la sobrina de la señora Esperanza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria, claramente molesto por el escándalo que estaba interrumpiendo su evento perfecto. Señor Méndez, dije extendiéndole mi mano con total confianza, soy Susana Morales, propietaria mayoritaria del muelle del puerto. Creo que necesitamos tener una conversación sobre los términos de su contrato de arrendamiento. Vi cómo sus ojos se abrían con reconocimiento cuando escuchó mi nombre. Él sabía exactamente quién era yo. Mi tía me había mencionado que él había sido informado de la transferencia de propiedad meses atrás, pero claramente había decidido mantener esa información confidencial, como era su obligación contractual. Señora Morales, dijo con una reverencia que contrastaba dramáticamente con el trato que había recibido momentos antes. Es un honor tenerla aquí. Por favor, discúlpeme por este malentendido. Si hubiera sabido que venía esta noche, habría preparado una recepción apropiada. Se volvió hacia el guardia de seguridad con una mirada fulminante. ¿Por qué no se le permitió la entrada a la señora Morales? Ella tiene acceso ilimitado a todas nuestras instalaciones según el contrato. El guardia tartamudeó algo incomprensible, claramente aterrorizado de perder su trabajo. Pero yo no estaba interesada en castigar a un empleado que solo había seguido las reglas que le habían dado. Mi atención estaba completamente enfocada en las caras de shock de Hugo, su familia y Janet. Señor Méndez, dije con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía por dentro. Me gustaría revisar el contrato de arrendamiento del club náutico, específicamente las cláusulas sobre eventos exclusivos y el uso de las instalaciones. ¿Podríamos tener esa conversación ahora? El señor Méndez palideció visiblemente. Él sabía exactamente lo que yo estaba insinuando. El contrato establecía claramente que yo, como propietaria, tenía el derecho de vetar cualquier evento que considerara inapropiado o que violara los términos del acuerdo. Por supuesto, señora Morales, respondió nerviosamente. Podemos discutir cualquier aspecto del contrato que desee. ¿Hay algún problema específico con el evento de esta noche? Miré directamente a Hugo, que ahora estaba completamente pálido, con gotas de sudor formándose en su frente. No con el evento en sí, dije lentamente, saboreando cada palabra, pero sí con algunos de los invitados. Verás, descubrí recientemente que mi esposo, Hugo Martínez, ha estado teniendo una aventura con una de las asistentes de esta noche, la señorita Janet Ramírez. Señalé a Janet, que ahora intentaba retroceder entre la multitud, su rostro rojo de vergüenza y furia. Y francamente, como propietaria de estas instalaciones, no me siento cómoda permitiendo que personas que han faltado tan gravemente al respeto a mi matrimonio y a mi persona disfruten de eventos en mi propiedad. El murmullo entre los invitados se convirtió en un rugido de conversaciones escandalizadas. Todo el mundo estaba mirando a Hugo y Janet, algunos con shock,
otros con ese deleite morboso que la gente siente ante el drama ajeno. Armando intentó intervenir, su voz temblorosa pero tratando de sonar autoritaria. Susana, esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer aquí y hacer acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Lo interrumpí girándome hacia él con una mirada que lo hizo retroceder un paso. Tengo mensajes de texto, recibos de restaurantes y hoteles, fotografías. Tengo toda la evidencia que necesito de la infidelidad de tu hermano. Y como propietaria de este muelle, tengo todo el derecho de decidir quién puede y quién no puede estar aquí. Me volví nuevamente hacia el señor Méndez. Quiero que se les pida a Hugo Martínez y Janet Ramírez que se retiren de las instalaciones inmediatamente. Si se niegan, consideraré esto como una violación de los términos de nuestro contrato de arrendamiento. El señor Méndez estaba claramente en una posición imposible. Por un lado, no quería causar un escándalo mayor en medio de su evento más importante del año. Por otro lado, sabía que yo tenía el poder legal de rescindir su contrato si no cumplía con mis demandas. Después de un momento de deliberación visible, tomó su decisión. Señor Martínez, señorita Ramírez, dijo con voz firme, aunque incómoda. Me temo que debo pedirles que abandonen el evento. La propietaria del muelle tiene el derecho contractual de solicitar la remoción de cualquier persona de las instalaciones. Hugo me miró con una mezcla de shock, humillación y algo que podría haber sido respeto o tal vez miedo. Susana, esto es, no puedes hacer esto, logró decir finalmente. Estás destruyendo mi reputación profesional. ¿Sabes cuánta gente importante está aquí? ¿Sabes cómo va a afectar esto a mi carrera? Su voz subía de volumen, rozando la histeria. ¿Y todo esto por qué? ¿Por un malentendido? ¿Por celos infundados? ¿Celos infundados? Repetí con una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía. Hugo, te vi con ella. Vi cómo la mirabas, cómo la tocabas. Leí tus mensajes, encontré los recibos. Y lo peor de todo, te vi hace apenas unos minutos pasarle el brazo por la cintura mientras me humillabas frente a toda esta gente, mientras tu familia me trataba como si fuera basura. Las lágrimas finalmente empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de rabia contenida durante demasiado tiempo, de dignidad finalmente recuperada. Durante años, continué con voz temblorosa pero fuerte. Me hice pequeña para que tú y tu familia se sintieran grandes. Acepté las humillaciones de tu madre, las comparaciones constantes con tu hermano y su esposa, tus comentarios despectivos sobre mi trabajo y mis contribuciones a nuestro matrimonio. Me tragué mi orgullo una y otra vez porque te amaba, porque creía en nosotros, porque pensaba que eventualmente me verías, me valorarías. Miré alrededor, a todos los rostros que nos observaban. Pero esta noche, cuando me prohibieron la entrada a un evento en MI Propiedad, cuando tú me dijiste que me fuera en lugar de defenderme, cuando te vi con ella, esa fue la gota que derramó el vaso. Matilde, que había estado en silencio durante todo este intercambio, finalmente encontró su voz. Susana, esto es absurdo. Si realmente eres la dueña de este muelle, ¿por qué nunca lo mencionaste? ¿Por qué vivías como si fueras... Bueno, como si fueras una persona común y corriente? Su tono dejaba claro que ella seguía sin creerme completamente, o tal vez simplemente no podía aceptar que la nuera a la que había despreciado durante años tenía más poder y recursos que toda su familia junta. ¿Por qué, Matilde? Respondí mirándola directamente a los ojos. A diferencia de tu familia, yo no necesito alardear de mi riqueza o mi posición para sentirme valiosa. Mi tía Esperanza me enseñó que el verdadero poder no necesita ser anunciado constantemente. Se demuestra cuando es necesario. Me volví hacia Armando, que había estado inusualmente callado. Y para responder a tu pregunta no formulada, Armando, sí, tengo más recursos financieros que tú. Siempre los he tenido. Pero nunca sentí la necesidad de restregártelo en la cara como tú hiciste constantemente con tu hermano y conmigo. Luz María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es,
No puedo creer que hayas guardado este secreto durante tanto tiempo. ¿Hugo sabía algo de esto? Miré a Hugo, que seguía ahí parado como una estatua, completamente pálido. No, respondí. No le dije nada porque quería proteger su orgullo, porque sabía que se sentiría incómodo si descubría que yo tenía más recursos que él. Qué ironía, ¿verdad? Traté de proteger sus sentimientos y todo este tiempo él estaba destruyendo los míos con su infidelidad. Janet, que había estado intentando hacerse invisible entre la multitud, finalmente decidió hablar. «Mira, Susana», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que solo sonaba defensiva. «Siento mucho si te lastimé, pero Hugo y yo tenemos una conexión real. Él no es feliz contigo. Me lo ha dicho muchas veces. Tal vez es hora de que aceptes que tu matrimonio terminó y dejes que ambos sigan adelante con sus vidas». Sus palabras fueron como gasolina en un fuego. ¿Una conexión real?, repetí con incredulidad. «Janet, tú trabajas conmigo. Sabías que yo estaba casada con Hugo. De hecho, lo presenté yo misma. Y aún así decidiste perseguirlo, seducirlo, destruir mi matrimonio. ¿Y ahora tienes el descaro de hablarme de conexiones reales y de seguir adelante?» Me acerqué a ella, y aunque yo no soy una persona violenta, debe haber habido algo en mi expresión que la hizo retroceder. «Tú no solo traicionaste mi confianza como colega, sino que participaste activamente en la destrucción de mi familia. ¿Y ahora quieres que yo simplemente lo acepte y me haga a un lado para que ustedes puedan ser felices sobre los escombros de mi vida?» El señor Méndez, viendo que la situación estaba escalando peligrosamente, intervino con voz firme. «Señor Martínez, señorita Ramírez, deben retirarse ahora. El personal de seguridad los escoltará fuera de las instalaciones». Hizo un gesto y 2 guardias de seguridad adicionales se acercaron. Hugo me miró una última vez y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento o tal vez solo era el shock de ver cómo su mundo se desmoronaba. «Susana, tenemos que hablar de esto, en privado, como adultos», dijo con una voz que intentaba sonar razonable. «No tenemos nada de qué hablar, Hugo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Al menos no esta noche. Esta noche tú vas a salir de aquí con tu amante y yo voy a quedarme y disfrutar del evento en mi propiedad, rodeada de personas que, aunque no me conocen, al menos me tratarán con el respeto que tú y tu familia nunca me dieron». Me volví hacia el señor Méndez. «Por favor, escolte a estas 2 personas fuera de las instalaciones y asegúrese de que no se les permita regresar sin mi autorización expresa». Mientras los guardias escoltaban a Hugo y Janet hacia la salida, pude escuchar los murmullos de los invitados. Algunos parecían escandalizados, otros fascinados, y unos pocos me miraban con algo que parecía admiración. Armando y Luz María también empezaron a retirarse discretamente, claramente incómodos con toda la situación. Pero Matilde se quedó, mirándome con una expresión que mezclaba shock, resentimiento y algo que podría haber sido un atisbo de respeto. «Susana», dijo finalmente con una voz más suave de lo que le había escuchado nunca, «yo no sabía que tenías». Por primera vez en todos los años que la conocía, Matilde parecía estar sin palabras. «No sabías porque nunca te molestaste en conocerme realmente», respondí con tristeza más que con rabia. «Durante todos estos años, me juzgaste basándote en suposiciones, en prejuicios sobre mi origen y mi posición social. Nunca te preguntaste quién era yo realmente, qué valía yo realmente. Solo viste lo que querías ver, una nuera que no era suficientemente buena para tu hijo perfecto». Matilde abrió la boca como para responder, pero luego la cerró. Por un momento vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza. «Yo pensé que estaba protegiendo a Hugo», dijo finalmente. «Pensé que él merecía a alguien de su nivel, alguien que pudiera ayudarlo a ascender socialmente». Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Hugo no necesitaba ascender socialmente, Matilde. Necesitaba ser amado, aceptado y apoyado. Eso es lo que yo le ofrecía. Pero ustedes, tú y Armando,
Y toda esta obsesión con el estatus y el dinero lo convirtieron en alguien que nunca fue feliz con lo que tenía, que siempre estaba buscando más, mejor, más exclusivo. Y mira dónde nos llevó eso. El señor Méndez se acercó nuevamente, esta vez con una copa de champán que me ofreció. Señora Morales, lamento profundamente todo este incidente. Por favor, permítame ofrecerle la mesa principal para la cena. Es lo menos que puedo hacer después de todo esto. Tomé la copa y le sonreí, una sonrisa cansada pero genuina. Gracias, señor Méndez. Aprecio el gesto. Miré alrededor, a todos los invitados que ahora me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Creo que me quedaré un rato. Después de todo, este es mi muelle, mi propiedad. Es hora de que empiece a disfrutarlo. La cena fue una experiencia surrealista. Me senté en la mesa principal, rodeada de empresarios importantes, políticos locales y otras figuras prominentes de la sociedad. Todos querían hablar conmigo, conocer mi historia, entender cómo había llegado a ser la propietaria de una de las propiedades más valiosas de la costa. Algunos eran genuinamente interesantes, otros claramente solo querían establecer conexiones útiles, pero por primera vez en años me sentí vista, valorada, respetada. Durante la cena, el gobernador del estado, un hombre de unos 60 años con una presencia imponente, se sentó a mi lado. Señora Morales, dijo mientras cortaba su filete, he escuchado hablar mucho de su tía Esperanza. Era una mujer extraordinaria, una verdadera pionera en el desarrollo costero. Debe estar muy orgullosa de seguir su legado. Sentí un nudo en la garganta al escuchar hablar de mi tía con tanto respeto. Lo estoy, respondí con emoción. Ella me enseñó que el verdadero poder no viene de alardear o humillar a otros, sino de construir algo significativo y usarlo para hacer el bien. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado tu poder antes o habrías esperado como yo lo hice hasta que la humillación llegara a su límite? Cuéntame en los comentarios, porque realmente quiero saber tu opinión sobre esto. Después de la cena, mientras la orquesta tocaba y las parejas bailaban bajo las estrellas en la cubierta del yate, me retiré a un rincón tranquilo con mi copa de champán, observando el mar oscuro que se extendía hasta el horizonte. Sentí una presencia a mi lado y me giré para ver a una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, que me sonreía con calidez. Perdona que te interrumpa, dijo con una voz suave, pero quería decirte que lo que hiciste esta noche fue increíblemente valiente. Soy Mercedes, y hace 20 años viví algo similar con mi ex esposo. Ojalá yo hubiera tenido tu fortaleza en ese momento. Hablamos durante casi una hora, compartiendo historias, experiencias, el dolor de la traición y la difícil pero necesaria decisión de poner límites y exigir respeto. Mercedes me contó cómo su ex esposo también la había engañado con una colega más joven, cómo su familia política la había culpado a ella por no ser suficiente y cómo eventualmente había encontrado la fuerza para divorciarse y reconstruir su vida. Ahora soy dueña de mi propia firma de consultoría, me dijo con orgullo. Gano más que mi ex esposo jamás soñó con ganar. Y lo mejor de todo, soy feliz, genuinamente feliz. Sus palabras me dieron esperanza. En ese momento, sentada en la cubierta de ese yate lujoso, bajo las estrellas con el sonido del mar de fondo, sentí que por primera vez en años estaba viendo mi futuro con claridad. No iba a ser fácil. Sabía que vendrían días difíciles, conversaciones dolorosas, decisiones complicadas, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la recuperación de mi dignidad, hacia la construcción de una vida donde yo fuera la protagonista, no la espectadora de mi propia existencia. Cuando finalmente decidí irme, alrededor de la medianoche, el señor Méndez me acompañó personalmente hasta la salida. Señora Morales, dijo con sinceridad, nuevamente quiero disculparme por lo que pasó esta noche y quiero que sepa que tiene mi más profundo respeto. Su tía sería muy orgullosa de usted. Le agradecí y le pedí que programara una reunión para la próxima semana.
Quiero revisar todos los contratos del club náutico, le dije, y quiero estar más involucrada en las operaciones del muelle. Es hora de que tome un papel más activo en la administración de mi propiedad. El taxi me llevó a casa en silencio. Durante todo el trayecto procesé todo lo que había pasado esa noche. La humillación inicial, la revelación de mi poder, la expulsión de Hugo y Janet, las conversaciones con personas que me habían tratado con respeto genuino. Cuando llegué a mi casa, la encontré vacía y silenciosa. Hugo claramente no había regresado. Me quité los tacones, me serví una copa de vino y me senté en el balcón mirando hacia el mar. Mi teléfono empezó a sonar. Era Hugo. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente, después de la quinta llamada, contesté. ¿Qué quieres, Hugo?, pregunté con cansancio. Su voz sonaba desesperada, casi suplicante. Susana, por favor, tenemos que hablar, necesito explicarte. Lo de Janet no es lo que piensas. Bueno, sí es lo que piensas, pero puedo explicarlo. Estaba confundido, me sentía presionado por mi familia, por las expectativas. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar con sus excusas. Hugo, esta noche no quiero escuchar tus explicaciones. Estoy cansada, emocionalmente agotada. Mañana podemos hablar, pero esta noche necesito estar sola. ¿Dónde estás?, preguntó con ansiedad. ¿Estás en la casa? Voy para allá ahora mismo. No, respondí firmemente. No vengas esta noche. Quédate donde sea que estés. Mañana podemos encontrarnos en un lugar neutral y hablar como adultos. Pero esta noche necesito espacio. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Susana, yo lo siento. De verdad lo siento. Nunca quise lastimarte. Y lo del dinero, lo del muelle, ¿por qué nunca me dijiste? Suspiré profundamente, porque tenía miedo de que cambiaras, de que me vieras diferente, de que nuestro matrimonio se convirtiera en algo sobre el dinero en lugar de sobre el amor. Qué irónico, ¿verdad? Traté de proteger algo que ya estaba roto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer pensando en todo, procesando años de matrimonio, de sacrificios, de pequeñas humillaciones que había aceptado, porque pensaba que eso era lo que hacían las buenas esposas. Pensé en mi tía Esperanza y en cómo ella siempre había sido tan fuerte, tan independiente, tan segura de sí misma. Nunca te hagas pequeña para que otros se sientan grandes, me había dicho tantas veces. Y sin embargo, eso era exactamente lo que yo había hecho durante años. A la mañana siguiente llamé a mi tía. Necesitaba escuchar su voz, su sabiduría, su apoyo. Tía, dije cuando ella contestó. Pasó algo anoche. Le conté todo. La humillación en la entrada del club, la revelación de mi identidad, la expulsión de Hugo y Janet, las reacciones de su familia. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara. Susana, mi niña, dijo finalmente con una voz llena de emoción. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que debe haber sido increíblemente difícil, pero hiciste lo correcto. Pusiste límites, exigiste respeto. Eso es lo que una mujer fuerte hace. No busca venganza, sino justicia. No busca humillar, sino ser tratada con dignidad. Sus palabras me hicieron llorar. Lágrimas de liberación, de alivio, de gratitud por tener a alguien en mi vida que me entendía y me apoyaba incondicionalmente. Durante los siguientes días, Hugo intentó contactarme constantemente. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Finalmente accedí a encontrarme con él en un café neutral, un lugar público donde ambos pudiéramos hablar sin la carga emocional de estar en nuestra casa. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón, con ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca le había visto. Susana, dijo cuando me senté frente a él, gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo después de todo lo que pasó, pero necesito que me escuches. Asentí, esperando que continuara. Lo de Janet fue un error terrible. Yo estaba confundido,
Me sentía presionado por las expectativas de mi familia, por la constante comparación con Armando. Me sentía como un fracaso, como si nunca fuera suficiente. Y entonces Janet apareció, y ella me hacía sentir importante, exitoso, valorado. ¿Y yo no te hacía sentir valorado? Pregunté con una voz más tranquila de lo que esperaba. Todos esos años de apoyarte, de cuidarte, de sacrificar mis propias necesidades por las tuyas, ¿eso no te hacía sentir valorado? Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Sí, lo hacías, pero yo estaba tan atrapado en mi propia inseguridad, en mi necesidad de probar algo a mi familia, que no podía ver lo que tenía frente a mí. Y sobre el dinero, sobre el muelle, ¿por qué nunca me dijiste? ¿No confiabas en mí? Al principio no te dije porque mi tía me pidió que mantuviera la confidencialidad hasta que todos los documentos legales estuvieran en orden. Expliqué con calma, pero después, cuando ya podía decírtelo, decidí no hacerlo porque tenía miedo. Tenía miedo de que cambiaras, de que me vieras como una fuente de recursos en lugar de como tu esposa. Tenía miedo de que tu orgullo se viera herido. Y tenía miedo de que tu familia me tratara aún peor si descubrían que yo tenía más recursos que ellos. Hice una pausa, bebiendo un sorbo de mi café. Pero ahora me doy cuenta de que al no decírtelo, al tratar de proteger tus sentimientos, solo estaba perpetuando una dinámica poco saludable donde yo me hacía pequeña para que tú te sintieras grande. Hugo asintió lentamente, procesando mis palabras. Tienes razón. Y yo fui un idiota egoísta que estaba tan obsesionado con su propia inseguridad que no pudo ver el tesoro que tenía. No solo el tesoro financiero, aunque obviamente eso es significativo, sino el tesoro de tener una esposa que me amaba, que me apoyaba, que sacrificaba su propia comodidad por la mía. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Susana, sé que no merezco tu perdón. Sé que rompí algo que tal vez no se pueda reparar, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad, profundamente lo siento. Sus disculpas sonaban sinceras, y una parte de mí quería creerle, quería perdonarlo, quería volver a como eran las cosas antes. Pero otra parte de mí, la parte que había sido despertada esa noche en el club náutico, la parte que había recordado su propia valía y dignidad, sabía que no podía simplemente volver atrás. Hugo, dije con una voz firme pero no cruel, aprecio tus disculpas, de verdad, pero las disculpas no borran lo que pasó. No borran los meses de infidelidad, las mentiras, la humillación pública y lo más importante, no cambian el hecho de que nuestro matrimonio estaba roto mucho antes de que Janet apareciera en escena. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? Respiré profundamente antes de responder. Estoy diciendo que necesito tiempo. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué quiero para mi futuro, para sanar. Y tú también necesitas tiempo, Hugo. Tiempo para entender por qué hiciste lo que hiciste. Para trabajar en tus propias inseguridades. Para decidir quién quieres ser como persona. Hice una pausa. Pero sí, creo que el divorcio es probablemente inevitable. No porque no te haya amado, sino porque me amo a mí misma lo suficiente ahora como para saber que merezco más que esto. Los ojos de Hugo se llenaron de pánico. Susana, por favor, no tomes una decisión precipitada. Podemos ir a terapia de parejas. Podemos trabajar en esto. Te prometo que terminaré cualquier cosa con Janet, que me enfocaré completamente en nosotros, que haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Negué con la cabeza suavemente. Hugo, eso es exactamente el problema. No deberías tener que hacer lo que sea necesario para ser un buen esposo. Eso debería ser tu estado natural. Y el hecho de que solo ahora, después de que te descubrí, después de que te humillé públicamente, estés dispuesto a cambiar, eso me dice que no estás realmente comprometido con el cambio, sino con evitar las consecuencias de tus acciones. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Finalmente Hugo habló de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora? Con la casa, con nuestras cosas, con... Ahora, respondí con calma. Vamos a hacer esto de manera civilizada y adulta. Voy a contactar a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Podemos dividir nuestros bienes de manera equitativa. La casa está a nombre de ambos, así que tendremos que decidir si uno de nosotros se la queda y compra la parte del otro, o si la vendemos y dividimos las ganancias. Mis propiedades heredadas de mi tía obviamente permanecen conmigo, ya que son anteriores al matrimonio. Hugo asintió, derrotado. ¿Y tu familia?, pregunté. ¿Qué les vas a decir? Él suspiró profundamente. La verdad, supongo, que arruiné mi matrimonio por mi propia estupidez y orgullo, que la mujer que ellos despreciaron durante años resultó ser más exitosa y poderosa que todos nosotros juntos, que fui un idiota que no pudo ver lo que tenía hasta que lo perdió. Había una amargura en su voz, pero también algo que sonaba como aceptación. Para tu información, agregué, he decidido involucrarme más activamente en la administración del muelle y del club náutico. Voy a trabajar directamente con el señor Méndez para revisar todos los contratos y operaciones. También estoy considerando expandir el negocio, tal vez desarrollar más propiedades costeras como lo hizo mi tía. Así que es probable que me veas más seguido en esa área, en eventos y reuniones de negocios. Vi cómo Hugo procesaba esta información, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido. Nos despedimos en el estacionamiento del café. No hubo abrazos ni besos de despedida, solo un apretón de manos formal y un cuídate, mutuamente dicho. Mientras conducía de regreso a casa, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por el final de mi matrimonio, alivio por finalmente haber puesto límites y exigido respeto, ansiedad por el futuro incierto que me esperaba, pero también una chispa de emoción por las posibilidades que se abrían ante mí. Durante las siguientes semanas, me sumergí en el trabajo. Comencé a reunirme regularmente con el señor Méndez y su equipo de gestión. Revisamos todos los contratos del club náutico. Identificamos áreas de mejora. Discutimos planes de expansión. Descubrí que realmente disfrutaba del aspecto empresarial del negocio. Mi experiencia coordinando eventos en el hotel me había dado habilidades valiosas en gestión, planificación y trato con clientes que ahora podía aplicar a una escala mucho mayor. También empecé a involucrarme en la comunidad empresarial local. Asistí a cámaras de comercio, eventos de networking, conferencias sobre desarrollo costero. Por primera vez en mi vida estaba construyendo una identidad profesional propia, no como la esposa de Hugo o la nuera de Matilde, sino como Susana Morales, empresaria y propietaria de una de las infraestructuras más importantes de la costa. Un día, aproximadamente 2 meses después del incidente en el club náutico, recibí una llamada inesperada. Era Matilde. Mi primera reacción fue no contestar, pero la curiosidad pudo más. «Hola», respondí con cautela. «Susana», dijo Matilde con una voz que sonaba inusualmente humilde. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, y lo entiendo completamente, pero me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar un café. Hay cosas que necesito decirte». Dudé por un momento. Parte de mí quería rechazar la invitación, mantener mi distancia de esa familia que me había causado tanto dolor. Pero otra parte de mí, la parte que creía en el cierre y en la posibilidad de crecimiento, decidió aceptar. «Está bien», dije finalmente. «Podemos encontrarnos mañana en el café del centro a las 3 de la tarde». Cuando llegué al café al día siguiente, Matilde ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente de alguna manera, más pequeña, más vulnerable. Cuando me vio entrar, se levantó nerviosamente. «Susana, gracias por venir. Realmente aprecio que hayas aceptado verme». Nos sentamos y ordenamos nuestros cafés en un silencio incómodo. «Susana», comenzó Matilde después de que la mesera se alejara. «He pasado las últimas semanas haciendo mucha reflexión sobre mi comportamiento, sobre cómo te traté durante todos estos años.
sobre las expectativas poco realistas que puse sobre Hugo y sobre ti. Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. Y me di cuenta de que fui terrible contigo, absolutamente terrible. Te juzgué sin conocerte realmente, te comparé constantemente con estándares imposibles y contribuí a crear un ambiente que eventualmente destruyó tu matrimonio con mi hijo. Sus palabras me sorprendieron. Esta no era la Matilde altiva y crítica que había conocido durante años. Aprecio que reconozcas eso, dije con cautela. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión? ¿Fue solo porque descubriste que tengo dinero? Matilde negó con la cabeza vigorosamente. No, no fue solo eso. Bueno, admito que al principio me impactó descubrir que tenías recursos que ninguno de nosotros imaginaba, pero lo que realmente me hizo reflexionar fue una conversación que tuve con Armando después de todo el escándalo. Armando me dijo algo que me golpeó duro, continuó Matilde. Me dijo, mamá, pasamos años tratando a Susana como si fuera inferior a nosotros, y resulta que ella era más exitosa que todos nosotros juntos. Pero lo peor no es que nos equivocamos sobre su situación financiera. Lo peor es que incluso si ella no hubiera tenido un centavo, no merecía ser tratada de la manera en que la tratamos. Era una buena persona, una buena esposa para Hugo, y la perdimos porque estábamos demasiado obsesionados con mantener una imagen de superioridad que ni siquiera era real. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Matilde. Susana, fui una suegra terrible, fui una persona terrible, y aunque sé que probablemente es demasiado tarde, quiero disculparme. No espero tu perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente de cómo te traté, y que si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría en un instante. Me quedé sentada en silencio por un momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería rechazar sus disculpas, mantener mi rabia como una armadura protectora. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido que aferrarse a la amargura solo me lastimaba a mí misma, decidió tomar un camino diferente. Matilde, dije finalmente, aprecio tus disculpas, de verdad. Y te creo cuando dices que te arrepientes, pero necesitas entender que el perdón es un proceso, no un evento único. No puedo simplemente decir, está bien, todo está perdonado, y volver a como eran las cosas, porque las cosas nunca fueron bien para empezar. Lo entiendo completamente, respondió Matilde asintiendo. No espero que volvamos a ser familia ni nada por el estilo. Solo quería que supieras que reconozco mi parte en todo esto, y que estoy tratando de ser una mejor persona, una mejor madre para mis hijos, una mejor suegra para Luz María. Hizo una pausa. Y para tu información también hablé con Hugo. Le dije que necesita hacerse responsable de sus acciones, que necesita trabajar en sí mismo antes de poder estar en cualquier relación saludable. No estoy tratando de excusar su comportamiento, pero sí reconozco que mi obsesión con el estatus y las comparaciones constantes contribuyeron a sus inseguridades. Hablamos durante casi 2 horas más, conversando de una manera que nunca habíamos conversado antes. No como suegra y nuera atrapadas en una dinámica tóxica, sino como 2 mujeres adultas tratando de entender cómo habían llegado hasta ese punto y cómo podían crecer a partir de ahí. No nos convertimos en mejores amigas, ni mucho menos, pero sí llegamos a un entendimiento mutuo y a una especie de paz. Cuando finalmente nos despedimos, Matilde me tomó la mano. Susana, independientemente de lo que pase con tu divorcio de Hugo, quiero que sepas que ahora veo claramente el error que cometimos como familia y espero que, en tu nueva vida, encuentres la felicidad y el respeto que siempre mereciste pero que nosotros no te dimos. Sus palabras, aunque no borraban años de dolor, sí representaban un tipo de cierre que no sabía que necesitaba. Los meses siguientes fueron de transformación. El proceso de divorcio avanzó de manera relativamente civilizada. Hugo y yo acordamos vender la casa y dividir las ganancias. Él se mudó a un apartamento más pequeño y yo decidí comprar una hermosa casa frente al mar, no lejos del muelle que ahora administraba activamente.
Era una casa más pequeña que la que habíamos compartido, pero era completamente mía. Un espacio que decoré según mis propios gustos y necesidades, sin tener que consultar o comprometerme con nadie más. Mi trabajo en el muelle se convirtió en mi pasión. Implementé varios cambios en las operaciones del club náutico, enfocándome en hacer el espacio más inclusivo, sin perder su aire de exclusividad. Creé diferentes niveles de membresía que permitían a más personas acceder a las instalaciones básicas, mientras manteníamos áreas VIP para aquellos dispuestos a pagar precios premium. Los ingresos aumentaron significativamente y con ellos, mi confianza en mis habilidades empresariales. También empecé a explorar otras oportunidades de inversión en la zona costera. Compré 2 propiedades adicionales que tenían potencial de desarrollo, siguiendo los pasos de mi tía Esperanza. Contraté a un equipo de asesores financieros y legales para ayudarme a gestionar mi creciente portafolio de propiedades. Por primera vez en mi vida estaba construyendo algo propio, algo que reflejaba mis valores y mi visión. En cuanto a Janet, descubrí que había renunciado al hotel poco después del escándalo en el club náutico. Aparentemente la vergüenza pública había sido demasiado para ella. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad, tratando de comenzar de nuevo. No sentí satisfacción particular al escuchar esto. Simplemente sentí nada. Ella ya no era relevante para mi vida. Hugo intentó contactarme varias veces durante este periodo, no para reconciliarse, sino para compartir cómo estaba procesando todo. Me contó que había empezado terapia, que estaba trabajando en sus problemas de autoestima y en su necesidad de validación externa. Aprecié su honestidad, pero mantuve mis límites. Podíamos ser cordiales, incluso amigables eventualmente, pero el capítulo romántico de nuestras vidas estaba definitivamente cerrado. Aproximadamente 6 meses después del incidente en el club náutico, el señor Méndez me propuso organizar una gala benéfica en el muelle para recaudar fondos para organizaciones locales que apoyaban a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abuso. La idea resonó profundamente conmigo. Aunque mi situación no había sido de abuso físico, sí había sido de abuso emocional y psicológico. Quería usar mi plataforma y mis recursos para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones difíciles. La gala fue un éxito rotundo. Recaudamos más de $200,000 en una sola noche. Invité a Mercedes, la mujer que había conocido la noche del escándalo, a ser la oradora principal. Su historia de superación y éxito después de su divorcio inspiró a todos los presentes. Durante su discurso, ella me señaló entre el público y dijo: Susana Morales es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar cuando una mujer decide que merece respeto y dignidad. No buscó venganza, buscó justicia. No humilló a otros, simplemente dejó de permitir que la humillaran a ella. Sus palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas de sanación, de gratitud, de reconocimiento de cuán lejos había llegado. Miré alrededor del salón lleno de gente, de empresarios, políticos, activistas, todos ahí porque yo había decidido usar mi posición para hacer algo bueno. Y en ese momento comprendí completamente lo que mi tía Esperanza había tratado de enseñarme, que el verdadero poder no está en acumular riqueza o en alardear de estatus, sino en usar lo que tienes para hacer una diferencia positiva en el mundo. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Esta es una pregunta que me hice muchas veces durante este proceso. ¿Fue demasiado dramático expulsar a Hugo y Janet del evento? ¿Debería haber manejado las cosas de manera más privada? Cuéntame en los comentarios tu opinión honesta, porque incluso ahora, meses después, a veces me pregunto si pude haber hecho las cosas de manera diferente. Un año después del incidente que cambió mi vida, me encontré sentada en el mismo balcón de mi nueva casa, mirando el atardecer sobre el mar. Tenía una copa de vino en la mano y un sentimiento de paz que no había experimentado en años. Mi negocio estaba prosperando. Había desarrollado una red sólida de amigos y colegas que me valoraban por quien era, y más importante, había recuperado mi sentido de identidad y autoestima. Hugo se había mudado a otra ciudad
por una oportunidad de trabajo. Antes de irse, nos reunimos una última vez para cerrar definitivamente nuestro capítulo juntos. Susana, me dijo durante esa última conversación, quiero que sepas que a pesar de todo el dolor y la destrucción, estoy agradecido por lo que pasó. Me obligó a enfrentar mis demonios, a trabajar en mis problemas, a convertirme en una mejor persona. Y aunque perdí a una mujer extraordinaria en el proceso, al menos ahora entiendo lo que perdí y por qué. Sus palabras sonaban sinceras, y aunque no cambiaban el pasado, sí proporcionaban un tipo de cierre que ambos necesitábamos. Armando y Luz María también se acercaron eventualmente, disculpándose por su papel en la dinámica familiar tóxica. No nos convertimos en mejores amigos, pero sí establecimos una relación cordial. De vez en cuando nos encontrábamos en eventos sociales o empresariales y podíamos conversar educadamente sin la tensión y el resentimiento del pasado. Mi tía Esperanza, ahora con 78 años, seguía siendo mi mayor apoyo y mentora. Cenábamos juntas cada semana y ella me guiaba a través de las complejidades del negocio inmobiliario y del desarrollo costero. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña, me decía constantemente. No solo por tu éxito empresarial, sino por la mujer fuerte y compasiva en la que te has convertido. Eso es lo que realmente importa. También empecé a salir de nuevo, aunque sin prisa. Tuve algunas citas que fueron agradables pero no condujeron a nada serio, y estaba bien con eso. Por primera vez en mi vida estaba genuinamente feliz estando sola, disfrutando de mi propia compañía, construyendo una vida que me satisfacía completamente sin necesitar la validación o el apoyo de una pareja romántica. Pero lo más importante fue el trabajo que hice conmigo misma. Empecé terapia, no porque estuviera rota o necesitara arreglarme, sino porque quería entender mejor mis patrones de comportamiento, mis miedos, mis necesidades. Aprendí sobre codependencia, sobre límites saludables, sobre la importancia de la comunicación honesta. Aprendí que hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes no era humildad, era autotraición. Reflexionando sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que la humillación en la entrada del club náutico, aunque dolorosa en el momento, fue en realidad un regalo. Fue el empujón que necesitaba para finalmente poner límites, para exigir el respeto que merecía, para dejar de vivir mi vida según las expectativas de otros y empezar a vivir según mis propios valores y deseos. Si pudiera volver atrás y hablar con la Susana de hace un año, la Susana que estaba a punto de ser humillada públicamente en la entrada de ese yate, le diría: lo que estás a punto de experimentar va a doler muchísimo, pero también va a liberarte, va a mostrarte quién eres realmente cuando dejas de tratar de ser quien otros quieren que seas. Y del otro lado de ese dolor hay una vida más auténtica, más satisfactoria, más genuinamente feliz de la que jamás imaginaste posible. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y quiero saber tu historia, tus reflexiones, tus propias experiencias con la humillación, la traición y la eventual recuperación de tu dignidad y poder. Hoy, cuando paso por el muelle que poseo, cuando veo los yates anclados, cuando escucho la música que sale del club náutico, sonrío. No con amargura o con un sentido de venganza, sino con gratitud. Gratitud por mi tía Esperanza, que me dio las herramientas para construir una vida independiente. Gratitud por las experiencias dolorosas que me enseñaron lecciones valiosas. Gratitud por la fuerza interior que descubrí cuando finalmente decidí dejar de hacerme pequeña. Mi nombre es Susana, tengo 43 años y esta es mi historia de humillación, revelación y transformación. No es una historia de venganza perfecta donde la heroína destruye completamente a sus enemigos. Es una historia más real, más matizada, sobre una mujer que descubrió su propio poder y decidió usarlo no para destruir, sino para construir una vida mejor, no solo para ella misma,
sino también para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Y si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto. Nunca, nunca te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Tu valor no depende de la aprobación de otros. Tu poder no necesita ser anunciado constantemente para ser real. Y cuando finalmente decides poner límites y exigir el respeto que mereces, no estás siendo vengativa o cruel. Estás siendo justa contigo misma. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente importa.